Hola pequeños y pequeñas, bienvenidos al canal Mis Cuentos Mágicos. Hoy les contaremos el cuento El patito feo. En una granja, una mamá pata estaba muy feliz porque sus huevitos estaban a punto de romperse e iban a nacer sus patitos. Uno a uno, los cascarones se rompieron y de ellos salieron unos patitos amarillos, lindos y esponjosos. Pero el último huevo, el más grande de todos, tardaba en romperse. Cuando por fin lo hizo, el patito que salió de él era diferente. Tenía plumas grises y un cuello largo. Los otros patos de la granja, incluso sus propios hermanos, se burlaban de él. ¡Qué feo es!, decían. El pobre patito se sentía muy triste y solo. Los demás patitos se reían de él. Un día, incapaz de soportar más las burlas, decidió huir de la granja. Vagó por el campo, buscando un lugar donde encajar. En su camino, se encontró con una bandada de gansos, pero ellos lo rechazaron. Luego llegó a la casa de una anciana, donde un perro y un gato se reían de él. Se fue de allí también. El invierno llegó, y el patito feo tuvo que esconderse en un lago congelado, sintiendo el frío y la soledad. Llegó la primavera, y el hielo se derritió. El patito decidió meterse a nadar. De repente, vio a unos cisnes hermosos con plumas blancas y elegantes cuellos. Sintió un nudo en el estómago, pues pensó que también lo rechazarían. Con el corazón encogido, se acercó a ellos, pero cuando bajó la cabeza para ver su reflejo en el agua, se llevó una gran sorpresa. El reflejo que vio no era el de un pato gris y feo, sino el de un majestuoso cisne blanco. Los otros cisnes lo rodearon con afecto. Había estado triste por tanto tiempo sin saber que, en realidad, no era un pato, era un cisne, y ahora había encontrado su verdadera familia. El patito feo ya no era feo, había crecido para convertirse en algo mucho más hermoso de lo que había soñado. Comprendió que ser diferente no era algo malo y que su belleza interior y exterior siempre había estado ahí, esperando a que él la descubriera. El cuento del patito feo nos enseña que la belleza exterior es superficial y cambia con el tiempo. Lo que realmente importa es la belleza interior y la verdadera naturaleza de una persona. El ratón del campo y ciudad. En la orilla de un arroyo, en el corazón de un campo, estaba sentado un ratón de campo. Su vida era sencilla pero feliz. Comía cereales, raíces y de vez en cuando un jugoso guisante. Su hogar era una casita humilde y sus días pasaban tranquilamente, disfrutando de la naturaleza y del aire puro. Un día, el ratón de la ciudad, un pariente suyo, vino de visita. El ratón de campo lo recibió con alegría y le ofreció la mejor comida que tenía, un puñado de guisantes frescos y un grano de trigo. El ratón de la ciudad, acostumbrado a los manjares urbanos, miró la comida con desdén. «Mi querido ratón, ¿cómo puedes vivir con esta comida tan simple? Ven a mi casa en la ciudad. Te mostraré cómo es una verdadera fiesta». El ratón de campo, un poco ofendido pero muy curioso, aceptó la invitación. Viajaron juntos hasta la ciudad y llegaron a una casa elegante. Entraron sigilosamente a la despensa, un paraíso de comida. Había queso, mermelada, pan recién horneado, frutas y muchas otras delicias. «Come», dijo el ratón de la ciudad, «esto es vida». Justo cuando se disponían a darse un banquete, se escuchó un ruido terrible. La puerta de la despensa se abrió de golpe. Era el hijo del dueño de la casa. Los dos ratones se escondieron rápidamente detrás de un armario, sin aliento y temblando de miedo. «¡Uf, ya se fue!», susurró el ratón de la ciudad. «Ahora, sigamos comiendo».
De repente, el perro del dueño apareció de la nada. Los ratones tuvieron que huir a toda velocidad, hasta encontrar refugio en un pequeño agujero. El ratón de campo, con el corazón latiendo con fuerza, le dijo al ratón de la ciudad: «Esto es increíble. Tienen comida deliciosa, pero no pueden disfrutarla en paz. El peligro es constante». El ratón de la ciudad, exhausto y con la cola temblando, le respondió: «Tienes razón. En la ciudad tenemos lujos y abundancia, pero también miedo y estrés. La vida aquí es un constante escape». El ratón de campo, sin pensarlo 2 veces, decidió que ya había visto suficiente. «Gracias por tu hospitalidad, ratón de la ciudad, pero prefiero mi paz y tranquilidad. Con un poco de comida y sin miedos, soy más feliz que con todos los manjares del mundo». Así, el ratón de campo regresó a su hogar, a su simple pero segura vida. A partir de ese día, valoró aún más su tranquilidad, sus guisantes y la libertad de vivir sin el constante miedo a ser devorado. La moraleja de este cuento es: más vale la paz en el campo que el peligro en la ciudad. La liebre y la tortuga. En un bosque vivía una liebre que se pasaba el día presumiendo de su gran velocidad. Se burlaba de todos los animales que se movían lentamente, pero su favorita para molestar era la tortuga. A la tortuga siempre le retaba a una carrera. La tortuga, cansada de tanta burla, aceptó el desafío. El día de la carrera, todos los animales del bosque se reunieron para ver el evento. El zorro dio la señal de inicio, dijo: «A su marca, listos, fuera». Y la liebre, como un rayo, salió disparada. Corrió sin mirar atrás hasta que a mitad del camino vio que la tortuga se había quedado muy lejos. Convencida de que ganaría fácilmente, la liebre decidió echarse a descansar bajo la sombra de un árbol. «La tortuga tardará horas en llegar hasta aquí», pensó, y se quedó profundamente dormida. Mientras tanto, la tortuga, con paso lento pero firme, no dejó de caminar ni un instante. Cruzó el sendero y cuando pasó junto a la liebre dormida, continuó su marcha sin detenerse. Poco a poco, se fue acercando a la meta. La liebre se despertó sobresaltada por los gritos de los animales que animaban a la tortuga, diciéndole: «¡Tortuga, tortuga, tortuga! Vamos, falta poco». Vio con asombro que la tortuga estaba a solo unos metros de la meta. Corrió con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La tortuga, con su paso constante y perseverante, cruzó la línea de llegada y ganó la carrera. Desde ese día, la liebre aprendió una valiosa lección: la constancia y la perseverancia son más importantes que la rapidez. Y la tortuga se convirtió en un ejemplo para todos, demostrando que con esfuerzo y dedicación, hasta el más lento puede alcanzar sus metas. La moraleja del cuento, La liebre y la tortuga, es que la constancia y la perseverancia superan a la rapidez y la arrogancia. De Caperucita Roja. Había una vez una adorable niña que era querida por todos los que la conocían, pero sobre todo por su abuelito. Su abuelito le había regalado una capa con capucha de color rojo intenso, que le gustaba tanto que la usaba todo el tiempo. Por eso, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su madre le dijo: «Caperucita, tu abuelito está un poco enfermo. Por favor, lleva esta cesta con comida y un poco de vino para que se sienta mejor. Ve directamente a su casa, sin detenerte en el camino, y no hables con extraños. El bosque es un lugar peligroso». Caperucita Roja le prometió a su madre que haría exactamente lo que le decía, y partió hacia la casa de su abuelito. La casa de su abuelito
estaba al otro lado del bosque, a 1 hora de distancia del pueblo. Mientras caminaba por el bosque, Caperucita Roja se encontró con un lobo. No sabía que el lobo era una criatura malvada, y no le tuvo miedo. «Hola, Caperucita Roja», dijo el lobo. «Hola, lobo», respondió Caperucita. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó el lobo. «Voy a la casa de mi abuelito», dijo Caperucita. «Él está un poco enfermo, y le llevo un poco de comida y vino». «¿Vive muy lejos?», preguntó el lobo. «Sí, está al otro lado del bosque», dijo Caperucita. El lobo pensó para sí mismo: «Qué tierna y joven, sería un bocado delicioso, mucho más que ese viejo. Tendré que ser astuto para comerme a ambos». Entonces, el lobo caminó un rato al lado de Caperucita Roja y luego le dijo: «¿Por qué no recoges algunas de esas hermosas flores para tu abuelito? Él se alegrará mucho de ver lo mucho que piensas en él». Caperucita Roja miró a su alrededor y vio las flores silvestres que crecían por todas partes. Pensó: «Mi abuelito se pondrá muy contento si le llevo un ramo de flores frescas, además de la comida. Todavía es temprano, así que puedo tomarme mi tiempo y recoger algunas». Se salió del camino y empezó a recoger las flores. El lobo, por otro lado, corrió directamente a la casa del abuelito. Llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el abuelito. «Soy yo, Caperucita Roja», respondió el lobo, imitando la voz de la niña. «Te traigo un poco de comida y vino». «No puedo levantarme de la cama», dijo el abuelito. «Solo empuja la puerta. La cerradura está rota». El lobo empujó la puerta y entró. Fue directo a la cama del abuelito y se lo comió de un solo bocado. Luego se puso la ropa del abuelito, se metió en la cama y se tapó con la sábana. Mientras tanto, Caperucita Roja terminó de recoger las flores y se puso de nuevo en el camino. Cuando llegó a la casa del abuelito, se sorprendió de encontrar la puerta abierta. Entró y sintió que algo no estaba bien. Se acercó a la cama de la abuela, abrió las cortinas y la vio acostada. Se veía tan extraña con la cofia sobre la cara que Caperucita Roja preguntó: «Oh, abuelito, ¿qué orejas tan grandes tienes?». «Son para oírte mejor, mi querida», respondió el lobo. «Abuelito, ¿qué ojos tan grandes tienes?». «Son para verte mejor, mi querida», respondió el lobo. «Abuelito, ¿qué manos tan grandes tienes?». «Son para agarrarte mejor», dijo el lobo. «Abuelito, ¿qué boca tan terrible y grande tienes?». «Es para comerte mejor», rugió el lobo. Con un salto, se lanzó sobre Caperucita Roja y se la comió entera. Una vez que el lobo terminó de comer, se sintió muy pesado y somnoliento. Se acostó en la cama del abuelito y se quedó dormido, roncando muy fuerte. Justo en ese momento, un cazador que pasaba por la casa de la abuela escuchó los ronquidos. Le pareció extraño que un anciano roncara tan fuerte, así que decidió entrar a investigar. Cuando vio al lobo, supo de inmediato lo que había sucedido. El cazador sacó su cuchillo y con mucho cuidado le abrió la barriga al lobo. Para su sorpresa, de la barriga del lobo salieron ilesas Caperucita Roja y su abuelito. Estaban asustados, pero vivos. Para castigar al lobo, las 3 personas llenaron la barriga del animal con piedras. Cuando el lobo se despertó, sintió mucha sed. Al intentar levantarse para beber del pozo, las piedras pesadas lo hicieron caer y ahogarse. Caperucita Roja abrazó a su abuelito. Le prometió que nunca más se saldría del camino y nunca volvería a hablar con extraños. Y las 3 personas vivieron felices para siempre. El cuento de Caperucita Roja nos enseña que no debes confiar en los extraños y siempre debes seguir los consejos de tus mayores, ya que ellos
tienen la experiencia para advertirte de los peligros que no puedes ver. La cigarra y la hormiga. Había una vez una cigarra que amaba el verano. Se pasaba los días cantando y tocando su guitarra bajo el sol. No se preocupaba por nada, ni por el futuro, solo vivía el momento. Mientras tanto, las hormigas del hormiguero cercano trabajaban sin parar. Iban y venían, recolectando granos de trigo, hojas y migas, guardando provisiones para el invierno que se acercaba. Un día, la cigarra, viendo el ajetreo de las hormigas, se burló de ellas. ¿Por qué trabajan tanto?, les gritó. Con este calor, deberían estar descansando y disfrutando de la vida como yo. Las hormigas, sin detenerse, le respondieron: estamos almacenando comida para el invierno. Cuando todo se cubra de nieve y no haya nada que comer, ¿qué harás tú? La cigarra se rió y les dijo: el invierno está muy lejos. Ya pensaré en eso cuando llegue el momento. Y siguió con su alegre canción. El verano terminó, el otoño pasó y el frío invierno finalmente llegó. El bosque se cubrió de nieve, los árboles se quedaron sin hojas y no había ni un solo bocado en el suelo. La cigarra, muerta de frío y de hambre, no tenía ni un lugar donde refugiarse. Desesperada, recordó a las hormigas y su arduo trabajo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, la cigarra se arrastró hasta el hormiguero. Tocó la puerta y una de las hormigas le abrió. «Por favor, hormiga, dame algo de comer». «Me muero de hambre», suplicó la cigarra. La hormiga la miró con severidad y le preguntó: «Cuando nosotras trabajábamos, ¿tú qué hacías?». La cigarra, avergonzada, respondió: «Cantaba y disfrutaba del sol». A lo que la hormiga respondió: «Ahora que hace frío y que nosotras tenemos comida, puedes seguir cantando». Y la hormiga cerró la puerta. La cigarra aprendió a la fuerza que la previsión y el trabajo duro son esenciales. Por su pereza y su falta de visión, se quedó sin nada. El cuento La cigarra y la hormiga nos enseña la importancia de la planificación y la responsabilidad. Los tres cerditos y el lobo feroz. Hace mucho tiempo, en un bosque lleno de árboles altos y flores silvestres, vivían tres cerditos muy alegres. El primero era un cerdito pequeño y perezoso, que solo quería jugar y no le gustaba trabajar. El segundo era un poco más grande y menos perezoso, pero también prefería divertirse antes que construir su casa. El tercero, el más grande, era un cerdito trabajador y muy inteligente, que sabía que la seguridad era lo más importante. Un día, los tres cerditos decidieron que ya era hora de construir sus propias casas para protegerse del lobo feroz, que vivía al otro lado del bosque y siempre andaba buscando un buen banquete. El cerdito más pequeño, con su pereza a cuestas, decidió hacer su casa de paja. «Así terminaré rápido y podré seguir jugando», pensó. En un par de horas, su casita estaba lista. El cerdito perezoso se acostó en su hamaca y se puso a silbar. El segundo cerdito, que no quería esforzarse demasiado, decidió construir su casa con palos. «Es más fuerte que la paja y más fácil de conseguir que los ladrillos», se dijo. Trabajó un poco más que su hermano, pero su casa también estuvo lista en poco tiempo. Se sintió muy orgulloso y se fue a visitar a su hermano. El tercer cerdito, sabiendo que el peligro era real, decidió construir su casa con ladrillos. Era un trabajo muy duro. Llevó ladrillo tras ladrillo, mezcló cemento y construyó una pared fuerte y gruesa. Los otros dos cerditos se reían de él. «¡Qué tonto! ¡Tanto trabajo para una casa!», le decían mientras lo veían sudar bajo el sol. El tercer cerdito simplemente sonrió
y continuó trabajando, sabiendo que su esfuerzo valdría la pena. Una tarde, mientras los 3 cerditos estaban en sus casas, apareció el lobo feroz relamiéndose de hambre. Primero, fue a la casa de paja del cerdito pequeño. «Cerdito, cerdito, permíteme entrar», dijo el lobo. El cerdito, muy asustado, respondió: «No, no, prohibido el acceso para ti». El lobo se enfureció y sopló con todas sus fuerzas. Y sopló, y la casa de paja voló por los aires. El cerdito salió corriendo tan rápido como pudo hacia la casa de su hermano. El lobo siguió al cerdito hasta la casa de palos. «Cerditos, cerditos, permíteme entrar», dijo el lobo. Los 2 cerditos, temblando de miedo, respondieron: «No, no, prohibido el acceso para ti». El lobo se hinchó de aire, y sopló, y la casa de palos se derrumbó. Los 2 cerditos corrieron hacia la casa del tercer cerdito. Llegaron justito a tiempo, y el tercer cerdito les abrió la puerta. Los 3 se encerraron dentro, mientras el lobo feroz llegaba y se plantaba frente a la sólida casa de ladrillos. «Cerditos, cerditos, permíteme entrar», gritó con una voz aún más aterradora. «No, no, prohibido el acceso para ti», respondieron los 3 con la voz temblorosa. El lobo tomó una gran bocanada de aire y sopló con toda su fuerza. Sopló, y sopló, y sopló, y sopló. Pero la casa de ladrillos ni se movió. El lobo, frustrado y muy enojado, intentó otra vez y luego otra, pero la casa era demasiado fuerte. Furioso, el lobo decidió que no se rendiría. Vio la chimenea en el techo de la casa y decidió que entraría por ahí. Subió a la chimenea y se deslizó hacia abajo, pero el cerdito mayor, que era muy astuto, se había dado cuenta de su plan. Rápidamente, puso una olla gigante de agua hirviendo. El lobo cayó de golpe dentro de la olla, pegó un salto y salió corriendo de la casa, aullando de dolor. Salió del bosque sin mirar atrás y nunca, jamás, volvió a molestar a los 3 cerditos. Los 2 cerditos pequeños aprendieron una lección muy importante ese día: que la pereza no trae nada bueno y que el trabajo duro y la previsión son la mejor forma de protegerse del peligro. A partir de ese día, se unieron a su hermano mayor para fortalecer su casa de ladrillos y vivieron felices y seguros por mucho tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos cuentos. Y comparte este video con tus amigos para que disfruten de esta gran aventura. Nos vemos en el próximo cuento.